Para tener la seguridad de trabajar con proveedores confiables, es indispensable gestionar la documentación que se requiere para dar de alta un proveedor. Se deben cumplir los requisitos legales que aplique en cada servicio o producto suministrado, por lo que en el caso de que se requiera algún tipo de documento o certificado, este debe ser solicitado. Para ello, en la aplicación hemos habilitado en la ficha de proveedores un apartado Documentación. En este apartado vemos por un lado el campo Tipo de proveedor. En función del valor seleccionado en el campo Tipo de proveedor, hemos prefijado una plantilla de documentos que serán requeridos. Por ejemplo, en el caso de ser un proveedor de mercado, los documentos que hemos preconfigurado es la carta de comunicado a calidad, las certificaciones voluntarias y el registro sanitario. En el caso de que se trate, por ejemplo, de un proveedor de transporte, como es este caso, aquí lo tenemos definido como tal y vemos que la documentación a controlar cambia. Es la norma de transporte y el registro sanitario. Por ejemplo, si voy a un proveedor de control de plagas, en este caso la documentación también varía. Los documentos que nos sugiere el sistema son distintos al anterior. Volvamos a nuestro proveedor de transporte. Aparte de definir el tipo de proveedor, y en función de este valor, recordamos, se nos presentará la documentación a controlar, también es importante definir el método de comunicación. En este caso hemos dicho que la vía para solicitar esta documentación va a ser vía correo electrónico. Si así lo hacemos, debemos asegurarnos que el campo de correo electrónico esté alimentado, así como, por ejemplo, la contacto del proveedor. Porque cuando hagamos la solicitud del documento, automáticamente la aplicación nos generará un correo electrónico a esta dirección y dirigido a esta persona de contacto. Vale, una vez definido para cada proveedor qué tipo de proveedor documento corresponde, lo siguiente que hay que hacer es dar de alta estos documentos, porque si ahora vemos, el estado actual es que inexistente, no disponemos de ellos, no lo tenemos definido. Lo que hay que hacer es ir a la barra de acciones y sobre el proveedor pulsar sobre crear documentación externa. Cuando pulsamos, nos pedirá para estos dos documentos la fecha de caducidad, cuándo debe ser renovado la solicitud de estos documentos. Vamos a marcar aquí un año. Podría definir otros responsables, podría agruparlos por algún tipo de codificación y establecer preavisos. En este caso, 30 días antes de la fecha de caducidad, los responsables serán notificados recordándoles de que han de volver a pedir esta documentación al proveedor. Cuando pulso sobre crear, se me generan los dos documentos. Estos dos documentos vemos que ahora están en un estado de apertura, un estado de definición. Aquí tenemos el enlace. Ahora ya puedo clicar sobre el enlace del documento y veremos que se me ubica en la pestaña de documentación proveedores. Desde este punto de menú gestionaremos toda aquella documentación exigida a nuestros proveedores. En este caso, si consulto la ficha del documento norma transporte firmada, vemos en el apartado de apertura todos los campos de definición que previamente hemos definido en el proveedor. Y la siguiente acción a realizar será solicitar el documento al proveedor correspondiente. Para ello, edito la ficha del documento y en la parte inferior tengo el botón para solicitar documentación. Cuando pulso sobre él, pasan dos cosas. Me cambia el estado del documento, está en un estado pendiente de recepción y validación, ya lo hemos solicitado, y como la vía de contacto de solicitud era vía correo electrónico, voy al apartado de gestión y veré que efectivamente tengo un correo dirigido a mi proveedor solicitando la documentación correspondiente. Vamos a suponer que recibimos esa documentación y la validamos. Lo que hacemos es modificar la ficha del documento y en el apartado de documentos seleccionamos en nuestro disco duro el documento correspondiente y procedemos a definirlo como válido.
Ahora vemos que el estado se me ha actualizado y está en un estado vigente. Ya tenemos este documento y es correcto. Hasta de aquí a un año no tendremos que volver a solicitarlo. En el apartado de renovación lo vemos, fecha de próxima renovación 11 de enero del 2022, porque por defecto la planificación definida es que cada año se ha de renovar. Procedemos a hacer la misma operación con el otro documento, registro sanitario. Recordamos que aquí está en estado de apertura, es decir, lo hemos creado pero aún no lo hemos solicitado. Volviendo a repetir el ejercicio, modificaría, iría en la parte final donde tengo el botón para solicitar documentación. Esto me genera el correo electrónico porque así lo he definido como vía, como canal de solicitud. Lo vemos nuevamente. Y me ha cambiado el estado. Estamos en un estado de pendiente de recepcionar el documento y validarlo. ¿Qué lo recibimos? Modificamos la ficha del documento, en el apartado correspondiente lo seleccionaría del disco duro y procedo a registrarlo como válido. Ya lo tenemos en un estado de vigencia. Si voy al control de plazos, esta vista es un resumen, vemos el estado de los dos documentos que he cargado, los dos están en estado vigente, no hay que renovarlos hasta de aquí a un año ambos. Vamos a suponer que nos toca renovar estos dos documentos. En lugar de hacerlo uno a uno, yo puedo utilizar una transacción grupal. Podemos ver que desde filtros, yo tengo la capacidad de filtrar por un proveedor en concreto, o por un estado en concreto, o por un responsable de renovación. En función del criterio que haya aplicado yo en el filtro, tendré aquí los documentos correspondientes. Y en este caso, vamos a suponer que para este proveedor, los dos que están en estado de vigencia, toca renovarlo. Supongamos que es esta fecha. Yo desde transacción grupal puedo renovar o solicitar la documentación, la renovación de la documentación para documentos que están en un estado vigente, y lo haré para los dos. De forma masiva, a través de una transición grupal, solicito para ambos la documentación. ¿Qué hace esta acción? Pues vemos que me ha cambiado el estado, estoy pendiente de su recepción y validación y me ha generado el correspondiente correo electrónico. Me he vuelto a crear una nueva solicitud. Para finalizar el proceso, cuando lo recibamos, recordar, editar la ficha del documento, seleccionar de mi disco duro el documento que acabamos de recibir y si es conforme y válido, pues así lo registramos. De esta forma se completaría el proceso de renovación de un documento. Vuelve a estar en estado vigente. Desde aquí tengo acceso también a la ficha del proveedor y en el área de documentación pues tengo el detalle de los documentos que yo he solicitado y el estado de cada uno de ellos. Con esto finalizamos esta presentación de este procedimiento de solicitud de documentos externos a proveedores.